¿Está muy alto? No, ¿verdad? Está bien. Pues como ven, ando un poco enfermo, por eso no canté. Pero sigamos orando para que Dios levante ministros de alabanza. Sí, es una oración que tenemos permanente ahorita. Entonces, por favor, les invito a que estemos orando. Muy bien, pues hoy vamos a ver pues un tema que es muy controversial, ¿verdad? Tanto para los cristianos como los no cristianos. ¿Y cuál es? ¿Qué habla la Biblia acerca de esta celebridad llamada Halloween? Hoy vamos a estar viendo cosas muy interesantes, ¿sí?, acerca de esto. Para esto les voy a pedir, por favor, siempre que tocamos un tema así, de oscuridad, de muerte, de ámbito espiritual, es increíble, y a mí me resulta esto increíble, cómo el diablo pone trabas. Todo lo que ha sucedido hace rato que no quería funcionar y todo eso, la enfermedad, todo, ¿sí?, son trabas puestas. Entonces, ¿qué les parece si ahí en su lugar cierran sus ojos y vamos a orar? Padre, gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús, por permitirnos estar en esta mañana adorando tu santo nombre. Como bien decía nuestra hermana, Señor, es tu Espíritu Santo el que se mueve libremente en medio de la alabanza, en medio de un pueblo en fiesta, que ha decidido, Señor, buscarte con todo el corazón en este día. Señor, no solamente queremos abrir nuestra boca para cantar alabanza y decirte cosas hermosas, también queremos abrir nuestro corazón. También queremos que abras nuestros oídos bien y, Padre, derrames de una forma especial de tu Espíritu Santo para que podamos estar atentos a lo que tu palabra dice con respecto al Halloween. Por favor, Señor, te pido que tú quites toda obra de Satanás en el nombre de Jesucristo. No tiene parte, no tiene suerte. Tu palabra es clara, Señor, y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer toda obra del diablo. Y, Señor, pues te pedimos que tú vengas con tu poder, con tu autoridad, hablando a cada uno de nosotros. Por favor, Señor, quita lo que esté estorbando en nuestra vida, de tal forma que no haya ningún impedimento, Señor, que no haya ninguna barrera para que podamos comprender bien este mensaje. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, pues ¿qué habla la Biblia acerca del Halloween? Es una buena pregunta, ¿verdad? Es interesante esto. ¿Sí? Habrá muchos que conocemos ya varios versículos acerca del Halloween, acerca de todo esto. Pero es interesante que cada uno de nosotros podamos, quizá en este día, descubrir, descubrir a la luz de la Biblia, ¿sí?, y que podamos descubrir y sacar a la luz las obras ocultas de Satanás, ¿verdad? ¿Quién es Satanás? Lo veíamos la predicación pasada, ¿sí? Y se pudiera decir que es como continuación de esta predicación. A ver, recordando la semana pasada, para los que no estuvieron puedan escuchar. Algunos ya lo vieron por internet, gracias a Dios por el ministerio de grabación. Estuvimos viendo acerca de los ángeles creados por Dios, todos los ángeles. Y se divide en dos: los ángeles de Dios que siguen sirviendo y los ángeles, ¿sí?, que se rebelaron contra Dios, siguieron de repente a Lucifer, el lucero de la mañana. Veíamos que era un querubín perfecto, ¿verdad? Pero a causa de que se halló en él, pues, engaño, distorsión, se rebeló contra Dios y fue lanzado ¿con quién? A ver si pusieron atención. Con los ángeles. Sí, con una tercera parte de los ángeles que decidieron seguirlo. Al momento de entrar en la atmósfera, en el planeta Tierra, ¿en qué se convirtieron? ¿Lo dije? Bueno, algunos gigantes, porque sí, en demonios, correcto. Y ese mundo espiritual veíamos 4 cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Principados, potestades, ¿qué más? A ver si pusieron atención. Huestes de maldad, dominios, ¿sí? Y podemos decir más, fortalezas. Decía mi hermano, donde hacen nido,
¿sí? En los hogares, todo esto. Bueno, pues tiene que ver todo eso. Todos esos ángeles que cayeron, obviamente están bajo la autoridad o el dominio de Satanás, el padre de toda mentira. Dice el Señor Jesús, Él es el padre de toda mentira, Él es el padre el príncipe de este mundo, porque ha establecido principados, potestades, y es interesante que estos principados y potestades están operando, ¿en dónde? En muchos países. Y México no es la excepción. Tremendo, ¿verdad? Muy bien, entramos entonces en la predicación. Dice ahí el versículo: tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente. ¿Qué dice? Ni que invoque. No alcanzo a leer. El espíritu de los muertos. Muy bien, el espíritu de los muertos. Muy bien, voy a empezar a hablar, vamos a hablar mucho acerca de los druidas, ¿sí? Y vean bien esta imagen, ¿sí? Esa es la forma en como muchos de ellos se visten. Recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz, y si nosotros vemos, pues son vestiduras blancas, ¿verdad? Las que usan. El diablo siempre va a encargarse de distorsionar la verdad, pero te la va a disfrazar ¿como qué? Como algo bueno. Tú dirás, ay, ¿a poco son brujos? Si están vestidos de blanco. Ah, pues sí. Ahorita voy a hablar más acerca de los druidas. Ok, su origen. Por favor, hermano Aaron, ¿me ayudas? Halloween era una festividad que celebraban los celtas, una sociedad controlada por sacerdotes druidas que vivían en las regiones de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia 300 años antes de Cristo, señalando el principio del invierno, Cavendish. Estas sociedades druidas adoraban y servían a Samaín, dios de la muerte, cada año el 31 de octubre. Los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo céltico en honor de su dios Samaín, brindándole sacrificios animales y humanos. El origen de esta celebración está cargado de supersticiones, leyendas, paganismo, ocultismo, brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. Gracias. Bueno, pues podemos ver ahí el año en que se estableció, y noten que no es una festividad que venga de Estados Unidos directamente. ¿De dónde viene? Ahí están los países, principalmente de Irlanda, de Inglaterra y parte de Francia. ¿Sí? Se fueron entonces, digamos, misioneros hacia Estados Unidos y se propagaron entre las naciones, ¿sí? Y de Estados Unidos entonces sí nos llega directamente a cada uno de nosotros. Es interesante que en los centros comerciales, desde 2-3 meses antes, ¿sí lo pudieron notar? Sí. ¿Qué estaban vendiendo ya? ¿Sí? Todo lo de Halloween, pero también todo lo de Navidad. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay obviamente algo muy jugoso para todos los que hacen negocio con esto. Ahorita vamos a ver mucho más cosas que los hace ricos y millonarios, ¿sí? Pero no caigamos en lo que hace el mundo, ¿verdad? Dice, estas sociedades druidas adoraban y servían a Samaín, el dios de la muerte. ¿Quién podría ser este dios de la muerte? Satanás. El diablo, ¿verdad? El padre de toda mentira. Cada año, ¿qué fecha? 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo. Para ellos, el 31 de octubre, ¿sí? ¿Es qué? El Año Nuevo. En honor a su dios Samaín, brindándole sacrificios animales y humanos. Ahorita vamos a entrar más para allá. Muy bien. ¿De dónde vienen todos los disfraces? ¿Por qué se disfraza a los niños? ¿Por qué se disfrazan en esta temporada también los adultos? Bueno, pues viene precisamente de aquí. Se creía o creían los druidas, ¿sí? Y en su hechicería, en su magia, en todo lo oculto que hacían, un druida, para poder
ser poseído por un espíritu o un demonio caído, en este caso como conocemos, pues se tenía que disfrazar. Podemos ver ahí que hay un venado parado. No es un venado, es un druida que se había vestido con pieles de animales, y a través de eso entraban como que en una posesión demoníaca, de tal forma que podían hacer entonces pues todo su ritual. De ahí viene principalmente lo que es disfrazarse. Halloween, culto a las tinieblas, cuidado con el disfraz de fiesta de niños. ¿Qué dice la Biblia? Base Efesios 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y ayúdenme a leer esta parte. Versículo 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso, hasta ahí, es aún hablar de los que lo hacen en secreto. Al cabo la iglesia no se entera. Mas a todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, a ver otra vez, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién está dormido? El mundo. Y algunos cristianos también están dormidos, y siguen pensando: ¿qué tiene de malo el que yo celebre todo esto? Y siguen pensando, y dice la palabra claramente: despiértate tú que duermes. ¿Quién es el que te atrapó y te durmió? Te hizo la dormilona, como dicen mis hijos. ¿Sí? Pues el diablo. Dice la palabra que el diablo, el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento, te ha puesto una venda, de tal forma que no te des cuenta. Pero aquí el Señor te dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Ay, a ver, espérense. Entonces, ¿yo estoy muerto si estoy practicando todo esto? Sí, dice la palabra de Dios claramente: todo aquel, ¿sí?, que no hace la voluntad de Dios es hijo de ¿quién? El diablo. Tremendo. Y muchas veces Jesús le dijo así a los fariseos, ¿verdad? Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque Dios constantemente está hablando de diferentes formas, de diferentes maneras, pero parece que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y Jesús duramente dice: ustedes son hijos del diablo, porque hacen las cosas de su padre, no de mi padre. ¿Entendemos esta parte? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y en cuanto tú abras los ojos y los oídos, te alumbrará Cristo. Y dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Ay, ¿a poco yo estaba encadenado? Muchos viven encadenados. Escucha bien esto: naciones enteras, ¿sí?, viven encadenadas por una simple creencia. Recordemos lo que veíamos la semana pasada. Se establecen principados. ¿Qué son principados? Legiones de ángeles. ¿Cuánto tenía una legión de ángeles, perdón? 3,000, 4,000. De 5,000 a 6,000, o podría ser desde 3,000 hasta 6,000. ¿Sí? Entonces es un mundo de seres espirituales de maldad que operan, ¿sí? Y están trabajando tan sincronizadamente. Escucha bien esto: tan sincronizadamente, y lo están haciendo tan bien que 3 meses antes ya están llenas las tiendas para que vayan y compren. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Muy bien, ahí vemos una representación de Shamaín. Ve bien la imagen. Esta estatua es real. Está en algún país, no sé en cuál, pero ve qué hay a su lado. Niños. ¿Qué están haciendo los niños? Adorando. Más bien están siendo como entregados, ¿no? Uh-huh. Como, sí. Ellos en su inocencia están buscando. Ellos en su inocencia están admirándolo. Yo no veo espanto en los niños. Sin embargo, Shamaín
como dijo, el señor de la muerte, que es Satanás, está ahí haciendo una obra satánica muy fuerte. Y tú dices, ¿qué tiene de malo? Origen del Halloween. Halloween tiene sus orígenes en una secta llamada los druidas, que celebraban en este mes un culto a su dios Samaín o Samán. La celebración se constituía en un día festivo llamado Vigilia de Samán. La imagen de ese dios pagano era la de un esqueleto, escucha bien esto, era la de un esqueleto sosteniendo una hoz o guadaña en su mano, que más tarde llegó a ser conocido como la muerte. ¿A qué nos suena esto? A la Santa Muerte. Nuevamente ahí metiendo el diablo, ¿verdad? Su cola. ¿Sí? Que de santa, es cierto, no tiene nada. ¿Alguien ha visto esta? Ay, sí. ¿Dónde está? En la López Portillo. En la López Portillo, allá por donde vivo, allá. Pero hay muchas más. Y hay muchas más. Pero yo te quiero hablar especialmente de esta. Hay muchas casas. Aquí a la vuelta, ¿verdad? Lo que pasa es que esta tiene como 5 metros de altura. Es muy... Más, tiene más. Más Como 8 a 10 metros de altura. Sí, la puedes ver ahí en la López Portillo. Pero déjame hablarte un poquito acerca de su iniciador. Es un dato interesante, ¿eh? Que quizá lo sepas, quizá no lo sepas. ¿Me puede ayudar a leer, hermano, por favor? Archivo Policíaco, Ecatepec, México, agosto 1. Jonathan Legaria Vargas, predicador del culto a la Santa Muerte, que cobró celebridad por construir una monumental estatua de la Niña Blanca en el municipio de Tultitlán, la cual mide 22 metros de altura, fue acribillado la madrugada del pasado jueves a bordo de su camioneta sobre carriles centrales de la vía José López Portillo, con dirección a San Cristóbal, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Esta es la historia. El adorador de la Santa Muerte, también conocido como el Comandante Pantera, el padrino o padre Endoque, iba acompañado por 2 mujeres, al parecer trabajadoras de un centro esotérico, con las que había estado en un restaurante bar de la zona. Una de ellas, que dijo llamarse María de la Luz Medrano Guzmán, quien resultó ilesa, ya que viajaba en la parte trasera del vehículo, relató que a la altura del eje 8 en Coacalco, 2 camionetas tipo Suburban de color blanco, con logotipos de la Agencia Federal de Investigación, AFI, intentaron cerrarle el paso a la camioneta del sacerdote de ese culto, quien vestía traje de color negro y varias alhajas como anillos y collares de oro, pues gustaba arreglarse llamativamente. Pero fue más adelante, a la altura de la colonia Guadalupe Victoria, donde se emparejaron los vehículos y varios individuos, quienes portaban metralletas AK-47 conocidas como cuerno de chivo, y rifles de asalto R-15, así como pistolas de alto poder. Comenzaron a dispararle con saña, incluso a quemarropa, tanto por el frente como el costado derecho. Los atacantes hicieron más de 150 disparos, pues la policía judicial localizó más de 150 casquillos percutidos en el lugar de los hechos. Gracias. Tremendo, ¿verdad? Sí. Ahí está la respuesta del iniciador de esta, pues, magna obra, ¿verdad? Muy bien, pero ¿sabías que ellos hicieron algo más? Y con esto, pues, te voy a inquietar más. Hay sectas que buscan destruir a las iglesias cristianas. ¿Qué crees? Esta que te acabo de hablar se encargó de destruir una iglesia. En aquel lugar había una iglesia muy grande, ¿sí? Una iglesia que celebraba sus servicios, sus cultos regularmente, así como lo hacemos nosotros, ¿sí? Un día, representantes de esta secta, ¿sí?, dijeron: no puede prosperar nuestro trabajo porque hay una iglesia que dicen que es cristiana para ellos, ¿sí?, y que está entorpeciendo la obra de nuestro padre el diablo. Así es que, platicando ellos, se dieron a la tarea de infiltrarse dentro de esa iglesia. Llegaron como cualquier hermano, ¿sí?, hablando con un idioma cristiano, casi como hablamos,
nuestras palabras domingueras, ¿sí? Llegaron, se infiltraron, se ganaron la confianza de las personas, pero después de un tiempo, ¿qué crees que hicieron? Comenzaron a meter chisme, queja, murmuración, ¿sí? Entre muchas otras cosas que hicieron, de tal forma que lograron destruir esa iglesia. Actualmente esa iglesia no existe, solamente se queda en el recuerdo. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día, cuanto más operan las huestes de maldad y potestad, déjame decirte que son en el mes de octubre y noviembre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos es el comienzo de un nuevo año, ¿sí? Y cuando ellos se presentan, hacen sus juntas magnas, así como veíamos reunidos a los druidas, hacen sus juntas, hacen sacrificios. ¿Por qué crees que hagan sacrificios? Porque tienen un propósito, ¿verdad? Y tienen muchos propósitos. Entre ellos, primeramente, es acabar con la obra de Cristo. Si ellos están siendo muy inteligentes y están siendo... ¿Sabías que ellos oran? ¿Sabías que ellos ayunan? Sí, pero no para nuestro Padre Celestial, para el diablo. ¿Sabías que ellos se bautizan? ¿Sabías que ellos tienen una Biblia? ¿Sí? El autor Anthony LaVey, ¿sí? Autor de la Biblia satánica, no la leas, es basura. ¿Sí? Pero quiero que te des cuenta el grado de maldad que existe. Y mientras el Señor dice, despiértate, tú que duermes. Y le dice a la iglesia, ¿verdad? Despiértense, iglesia. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Y cuando tú empieces a hacer luz y a hacer sal, vas a brillar y vamos a transformar comunidades enteras a los pies de Cristo. Amén. Avanzamos. ¿Es una celebración inocente? A ver, esta es esa pregunta. ¿Halloween es una celebración inocente? No. ¿Qué tiene de malo? Podrías decir, ve qué bonitas están. ¿Sí? Se ven tan tiernos o tan tiernas que tú puedes decir, ¿y qué tiene de malo? Hay muchos que dicen, tú le das poder a lo que tú quieres. Recordando un druida, ¿para qué se disfrazaba? Para ser poseído literalmente por un demonio. Un espíritu. ¿Sí? No, se va a empezar a sacudir tu hijo, ¿no? El diablo es tan sutil, ¿sí? Que te va a presentar algo bonito para que tú lo empieces a hacer en tu casa, que empieces a adornar, que empieces a vestirte, a disfrazarte, la ofrenda. Ahorita vamos a hablar más de todo eso. Sí, es tan sutil que poco a poquito tú te vas metiendo. Cuenta la historia que un día había un cazador que se fue al Polo Norte, ¿sí? Y ese cazador iba bien preparado con todo su armamento para cazar osos blancos, osos polares. Y estuvo durante un gran tiempo ahí esperando que pasara un oso polar. ¿Y qué crees? Nunca pasó. Y dijo, pues si yo soy un cazador profesional, he estado en África cazando, ¿cómo es posible que llegue a este lugar y no pueda cazar ni un oso? De repente llega un hombre viejito iba a ser, viejo. Sí, le dice, ¿qué haces? Ay, pues estoy tratando de cazar un oso. Dice, llevo meses enteros aquí tratando de cazar un oso y no puedo. Y está quedando mal mi reputación porque soy un cazador profesional. Movió la cabeza al viejito y le dijo, te voy a enseñar. Dice, ¿traes un cuchillo? Sí, aquí traigo preparado. Agarra un cuchillo, ¿sí? Para esto, pues, deshace o destaza una foca, ¿sí? Porque eso sí había muchas. Y empieza a agarrar el cuchillo, batirla de sangre, dejarla secar con el frío, y otra vez. Y cada vez que la metía, ¿qué crees que se hizo? Una paletota de pura sangre. Una vez que la tenía, va y la clava ahí en medio donde estaba toda la nieve, un lugar abierto, y la pone hacia arriba, ¿sí? De tal manera que la bola quedaba ahí.
Muy bien, dice, ahora vente, vámonos, te invito a comer. Sí, lo invitó al McDonald's que había por ahí. El oso llega porque percibe un olor, ¿a qué? A sangre. Y llega así sigilosamente y dice, no, pues sí, huele rico, se ve rico. Sí, volteando para todos lados, dijo, pero es que es rico. Y le dio la primera, ¿cómo se llama? ¿La ampliada? Chupada. Me gustó más chupada. Y dijo, sabe rico. Y volteaba a su alrededor para ver si, porque conocía de los cazadores. ¿Y qué crees? Empezó a tragar esa gran paleta de sangre que le habían dejado ese manjar, hasta que llegó un momento en que tocó su lengua con el filo de aquel cuchillo, y cuando menos se dio cuenta ya había cortado su lengua y se estaba autodevorando ya su propia sangre. Este oso, después de un tiempo, cae muerto frente a aquella gran paleta. ¿Por qué te cuento esto? Porque es la misma forma en cómo opera Satanás. Te va metiendo, te va poniendo algo agradable a tu vista, algo que vas a decir, es que ¿qué tiene de malo? Es tan bueno, se ve tan bien, como lo hacía el oso. Y poco a poco te va metiendo, hasta que llega un punto en el que ni siquiera te vas a dar cuenta y de repente ya tienes un mundo de problemas en tu vida. ¿Sí? Los principados, las huestes que te hablé la semana pasada, se estacionan en tu hogar, se estacionan en tu vida, y lo dije la vez pasada, y cuesta mucho trabajo sacar eso. ¿Sí? Se hicieron costra, se hicieron raíces que cuesta mucho trabajo sacar. Por eso el Señor te dice, necesitas estar despierto, necesitas estar alerta, porque vuestro padre el diablo, ¿sí? Y aún lo dice el apóstol Pablo, porque no desconocemos las maquinaciones de Satanás, por eso oramos. ¿Sí? Porque un ser inteligente, con una legión de ángeles superinteligentes, están dispuestos a acabar con el ser humano, con la creación de Dios. Están dispuestos a acabar y engañarte de tal forma que tú y yo no seamos salvos. Amén. Amén. Desfiles inocentes. ¿Sí? De repente te dicen en el kinder, ay, se ven bien bonitos. Sí, ¿verdad? Y tú dices, ¿y qué tiene de malo? Fiestas y concursos de disfraces. Esto ha crecido en México, ¿sabías? Antes eran nada más los pequeñitos que los disfrazabas, pero ahora se hacen concursos y hasta te ganas premios. ¿Sí? ¿Perdón? Y no había nada de eso, ¿verdad? Cerraron Reforma, ¿no? Anoche para el desfile. Sí, ahorita voy para allá. Actualmente, estaba leyendo unas cifras, nada más que ya no me dio tiempo de ponerlas. Las tiendas que rentan disfraces se ha disparado. Escucha bien esto, las tiendas que rentan disfraces antes vendían o rentaban muchas cosas para niños, pero ha crecido la suma, o la cifra más bien. Ahora son los adultos los que mayormente se disfrazan. Y ahí tenemos la marcha zombie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hace cuánto empezó esto? Aquí en México. Tiene como 10 años. No, tiene como 3 años, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Y cada vez se van añadiendo más y más, y tú puedes decir, ¡ay, qué creatividad! El otro día yo veía a un muchacho que puso una cerveza aquí y su sangre así, y yo dije, wow, qué creativo. ¿Sí? O las que están embarazadas con su bebé. Ajá, o se está usando que las embarazadas pues hacen algo en su vientre, ¿verdad? En su pancita. ¿Sí? Sin saber que poco a poco se están metiendo en un mundo oculto. ¿Has escuchado esto, trick or treat? ¿Sí? ¿Qué significa? Truco o travesura. ¿Sí? Dulce o travesura. ¿De dónde viene esto? Escucha. Origen de los sacerdotes druidas que pasaban casa por casa demandando, ¿sí?, comidas extrañas. Esa comida era ofrecida en el festival ¿de dónde? De la muerte. Conjuraban una maldición demoníaca sobre el hogar que se negara.
Y de repente vas a ver a tus hijos, a los niños tocando la puerta y diciendo, dulce o travesura. ¿De dónde viene esto? Ojo, los druidas habían sembrado en aquel territorio un gran temor. Era gente mala. Sí, imagínate, gente mala y aparte poseída por demonios. Sí, ellos tocaban las puertas de las casas y decían, tienes que darnos esto. Y si no lo hacían, sí, imagínatelos, iban disfrazados como te lo puse anteriormente, con pieles de animales, con, no sé si has visto los maquillajes de todo ese tipo de personas. Es algo grotesco, es algo que te genera pánico, te genera miedo. Ahora imagínate el no participar de lo que te están pidiendo, ¿sí? Eran capaces ellos no solamente de hacerte brujería o echarte una maldición, ¿sí? Si fuera posible hasta te quitaban la vida a ti o a alguien de tu familia. Y tú dices, ¿y qué tiene? Y preguntamos, ¿y qué tiene de malo? El trasfondo es malísimo, hermano. Les dije, dulce o travesura. Ve, observa. ¿Qué hizo? Quemó la casa. Así es como piensan los niños. Sin darse cuenta, tú luego me preguntas, ¿y por qué mi hijo será tan rebelde? ¿Y por qué mi hijo será tan desastroso? ¿Y por qué mi hijo no saca buenas calificaciones? Ya no soporto a mi hijo. ¿Quién lo metió? Tremendo, ¿verdad? Eligieron la travesura y la risa sarcástica de la niña. Las calabazas. Tú dices, ay, ¿qué tiene de malo una calabaza? ¿Sí? A mí me encantan las calabazas, me gusta mucho el dulce de calabaza. ¿Sí? Con su lechita cuando lo sirven rico, ¿verdad? Ok, por favor, hermano. Los druidas llevaban consigo un gran nabo hueco con un rostro esculpido. Representaba el espíritu demoníaco que les daba poder y conocimiento. Este espíritu es llamado un espíritu familiar. Era usado por los druidas como una linterna conforme iban de casa en casa por la noche. Creían que les ayudaría a llevar a cabo los hechizos sobre los hogares que se rehusaban. Cuando esta práctica vino a América, los nabos no eran conocidos y se les cambió por una calabaza. Gracias. Entonces, ¿qué significan las calabazas? Era utilizada como una lámpara, ¿para qué? Era usado por los druidas como una linterna. Conforme iban de casa en casa por la noche, creían que les ayudaría a llevar a cabo los ¿qué? Hechizos. Leíamos al principio un versículo, ¿verdad? Los hechiceros no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí hay un principio en cuanto a las calabazas. Si tú la adornas, le cortas, le metes una vela, cuidado, eso se llama brujería. ¿Sí? Porque es lo que practicaban los druidas, los celtas. Brujería, a todo lo que daba, ¿eh? ¿Hasta aquí alguien quiere decir algo, preguntar algo? Que realmente se ven inocentes. Se ven inocentes. En apariencia se ven inocentes. En apariencia. Los colores son muy llamativos, ¿verdad? Sí, El niño es niño, pero hay que decirle, ponerle un traje de esos, adentro de él ya está un espíritu que no es un niño, que es un espíritu demoníaco. Así es. Comienza. Muy bien, veladoras y camino de flores, ¿lo has visto? Sí. ¿Qué significa esto? Dicen que es para guiar a los espíritus de regreso a casa. Para guiar a los espíritus que andan almas en pena, ¿sí? Que no han entrado ni al cielo ni al infierno, ¿sí? Pero ¿qué nos enseña la Biblia acerca de esto? ¿Será esto cierto? ¿Será que un alma puede estar en pena? No. ¿Sí? Oye, pero hasta me habló por mi nombre. Oye, pero hasta me dijo que me gustaba. ¿Sí? ¿Quiénes son entonces? Demonios. ¿Sí? Seres superinteligentes que operan en un mundo celeste que no podemos ver, pero que opera en este mundo. Por lo tanto, ahí, pues, la creencia es que le alumbran, ¿sí?, a aquellos muertos. Dice la palabra, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, a juicio. Y hay dos grupos, dice la palabra.
Cuando ellos despierten, como en un abrir y un cerrar de ojos, cuando ellos despierten, va a haber confusión, pero ¿qué crees que va a ser? Una confusión eterna, por no haber aceptado las cosas de Dios, por no haber caminado en la luz, ¿sí? Y directo al infierno. Pero para nosotros, para los que creyeron, para los que no practican las cosas del mundo, ¿sí? ¿Ahora qué está? La vida eterna. Está escrito, veíamos en la obra, está escrito el nombre de Carmen, otra vez voy a poner, en el libro de la vida. Y dice la palabra, ocúpate en esto, piensa el tiempo en esto, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Si no está escrito y si hay dudas en tu corazón por las prácticas del molino, observa la piedra de molino de qué tamaño es, alrededor del cuello, que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Si tú haces caer a tu pequeñito, dice el Señor Jesús literalmente, mejor te valiera que te amarres al cuello esa piedra, ¿sí? Y te lances al mar. ¿Por qué? Porque juicio terrible te espera delante de Dios por haber echado a perder la vida de uno de los pequeñitos. Tú dirás, hermano, pero yo no practico eso. Sí, yo solamente sí les compro sus dulcecitos, vienen a tocar y les mete un versículo por ahí. No. Dice el Señor, ten cuidado. Preocúpate y haz que ellos se conviertan a ti, no tú en ellos. ¿Sí? Puedes participar y te complaces en participar a veces, ¿verdad? Dice la Biblia, esto no es así, ni siquiera lo menciones con tu boca. ¿Sí? No te contamines con esas costumbres del mundo. ¿Sí? Esas son palabras de Jesucristo. Simbología del pan del muerto, me encontré esta muy interesante. La parte de arriba, ¿qué representa? Al cráneo. ¿Sí? El sabor a azar, ¿qué dice? En honor de los ya fallecidos. ¿Sí? También puede, bueno, ahorita vemos. La siguiente forma circular simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Ciclo de la vida y la muerte. ¿Y la 4? Las canelillas, que son los huesos y también las lágrimas derramadas por los que ya fueron y están colocadas en forma de cruz, que indican los 4 rumbos del universo y también los 4 puntos cardinales dedicados a un dios distinto, Quetzalcóatl, Xipetotep, Tlaloc y Tezcatlipoca. Parece trabalenguas. Muy bien, es interesante, ¿verdad? Por eso se llama pan de muerto. Está el cráneo, están los huesos, está todo el mundo de maldad operando en un pequeño pan. Es interesante esto, ¿sí? Pero ¿qué crees que te tengo una noticia? Si tú oras en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, si lo que te ponen enfrente, sí, más bien dice, no niegues nada de lo que te den, ¿sí? Pero si tu conciencia te dice que si lo comes puedes hacer caer a tu hermano, dice, mejor no lo comas, porque eso es ofrenda sacrificada a los demonios o a los ídolos. ¿Sí? Yo los hago. ¿Perdón? Yo los hago. ¿Qué haces? Está bien, está bien. Como tradición está bien. A mí me encanta el pan de muerto. No importa que los hago. Sí, no. El problema te voy a decir dónde está. Cuando tú decides intencionalmente, por ejemplo, en una escuela que te piden, vamos a ponerle ofrenda a mi muerto o a los muertos, ¿sí? Y la pones en la escuela y después dicen, después de 2 días no llegó el muerto, ¿verdad? Y no cambió nada y dicen, pues la repartimos entre todos. No, ahí sí, cuidado. Sí, pero si tú vas a la panadería, cómprala, cómetela, sabe bien rico. ¿Sí? La intención. ¿Sí? Pero que no desconozcas de dónde viene y lo que significa. ¿Sí? Porque si lo haces ya conscientemente, entonces acarreas pecado, ¿sí? Y haces caer a los demás. ¿Amén? ¿Sí quedó entendido? Sí. El viernes hicieron una reunión ahí en muchas cosas, ¿no? Y me invitaban a comer, no sé, y yo dije, yo no porque bueno, aparte yo vengo y dije, no puedo,
Doble pecado. Y entonces dije, no puedo. Y no fui, no, me dijo, no, por lo ganas. Dije, ay, no digas cosas. Sí, ¿verdad? Pero la verdad, ¿Quién fue el que te alertó? El Espíritu Santo, lo expliqué la vez pasada. Cuando algo te incomoda en el corazón, sea cualquier cosa que sea, si hay incomodidad en tu corazón, no lo hagas, no avances, no des un paso más, no lo comas, porque es el Espíritu Santo que te está diciendo, no avances en esto. Amén. Ven, pueden comer esto, no hay problema. Lo malo es que si sabes que fue sacrificado a un ídolo o ofrecido a un ídolo, ahí sí ya carreras. Sí. A mis hijos les digo que es pan de vida. Y obviamente lo oramos y lo certificamos que tenemos Amén. un pan en el nombre del Señor. Amén. Es un pan de vida, no es pan de vida. Un pan de vida. Así es. Avanzamos. Ofrendas, dice ofrendas o te repruebo. ¿Lo has escuchado esto en las escuelas? Sí. Y esto mayormente para los que somos cristianos y hemos crecido en un hogar cristiano. Muchos de nosotros al pasar primero, segundo, tercero de primaria hasta el final, preparatoria, ¿sí? Siempre nos enfrentamos con esto. Yo vengo de cuna cristiana, la cuna, porque yo me convertí después. Ofrendas, me decían mis maestros, o te repruebo. ¿Sí? A mí acaba de pasar con la niña. No me gusta su maestra, algo tiene. Normalmente no lo hago, no me suele pasar, pero algo hay en ella que no me gusta. Y le pidió una calavera y la niña no me dijo, pero solita le dijo, yo no participo de esas cosas. Y dice que me contestó, a mí eso no me interesa ni te estoy preguntando si participas o no, quiero una calavera y me la traes. Y fue y me dijo, tita, me contestó así y así. Le digo, ay, hija, no le hagas caso, que está mal. Y me la compras y no me va a castigar, y si no me va a castigar, la compré y yo se la llevé. Yo fui y le dije, maestra, aquí está su calavera que pidió. La niña no participa de estas cosas, pero aquí está. Ahí le dejo su calavera. Y me di media vuelta y me salí, pero yo le comentaba a mi hijo, es sorprendente ver cómo la chiquita de 6 años le dijo, es que yo no participo de esas cosas. Pero qué manera de contestarte una maestra, a mí no me interesa, tú me la traes. Así es, y lo pueden reprobar hoy en día, Hoy en día, anteriormente la SEP no apoyaba esto. Ahora lo han disfrazado como que es una de nuestras raíces, ¿sí? Y tradiciones que hay que cuidar. Así te lo voy a repetir, Tradiciones que hay que cuidar. La Biblia es tajante, no participes en las obras infructuosas del diablo. Señor, pero ahí va mi vida, si es posible, ¿sí? Y pierdas tu vida por causa de mí, dice el Señor, la vas a salvar. ¿Sí? Mi nieto va a la secundaria, pero desde que iba a la primaria nunca hacía ningún trabajo de esos. Y le decían, te vamos a bajar puntos. Y decía, bájemelos, yo hago otro trabajo para que usted me lo suba. La prueba está que ustedes saben lo que le pasó esta vez. Y no tuvo que ir a la escuela y no tuvo muchas cosas. Por eso, entonces Dios obra siempre. No lo vemos como malo. Qué mala, hermana. Dios le rompió la pata y ya. ¿Ya no va a la escuela? Está bien, no participemos en esto. Hay una historia. ¿A quién ves ahí? A la India María, ¿verdad? Cuenta una plática, una leyenda, que muchas señoras llegaban el 31 de octubre, ¿sí? Las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, y llegaban con sus flores. Imagínense, unos super arreglos para sus muertos, ¿o no es así? Sí, tú puedes ver lleno el panteón de flores. Hay quienes ya no, ni siquiera las compran, ya nomás la cambian de uno a otro. Cuentan que estas mujeres llegaron un día y con su agua poniendo, arreglando y poniendo las flores. En eso llegó la India María. Sí, imagínatela, ahí viene, pero ¿qué crees? Traía mole. Y tú dices, ¿mole? Todos llenos de flores, y ella llega con su mole y lo pone enfrente de su tumba. Y todas las mujeres que estaban ahí impresionadas. ¿Y por qué está trayendo mole? Un cazuelón que se antojaba. Desde lejos olía bien rico, de ese mole de boda hecho a mano. Bien rico, ¿verdad? Las mujeres súper extrañadas van y le preguntan a la India María, oye, ¿por qué traes esa ollota de mole?
dice, pues es muy fácil. Yo traigo de comer para sus muertitos que van a venir por sus flores. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay ignorancia. ¿Cierto? Ignorancia, dice la palabra, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. La gente no sabe ni lo que está haciendo. Yo no te estoy hablando de que le faltes el respeto a tu muertito, ¿sí? A tus antepasados que han partido ya con el Señor, ¿sí? Vas a tener siempre una memoria clara de ellos, un amor genuino, pero de ahí a participar de las obras del diablo ya es otra cosa, ¿sí? Entonces no participemos en esto. Ahora, mayormente, ¿qué flores se manejan? ¿Por qué? Nuevamente tiene que ver con el ocultismo, tiene que ver con la brujería y tiene que ver, ¿sí? El colorido que se presenta ante estas escenas, pues tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque se mueve un ámbito espiritual tremendo. Es cuando los demonios, mira, el diablo los pone a trabajar a marcha forzada, ¿sí? Y hacer caer al mayor posible número de personas, para que caigan ya sea en idolatría, ya sea en una creencia, ¿sí? Y como te expliqué con el oso, poco a poquito tú te vayas metiendo hasta que digas, ya no puedo. Ojo, no te estoy diciendo que vayas y visites la tumba. Si lo quieres hacer está bien, pero guárdate la forma y la intención como lo estás haciendo. Hay quienes le oran a sus muertos. Dice la Biblia, el mundo de los que vivimos no puede tener ni un contacto con los muertos. De hecho, los judíos lo practican aún en día. Ellos no pueden ni siquiera tocar un muerto. ¿Por qué? Porque en su creencia se contaminan, ¿sí? Mayormente el pueblo de Dios, ¿verdad? Mucho menos tener un medium para platicar con mi muerto, una regresión para platicar con mi muerto. No, eso es antibíblico, eso está mal. Hay muchas películas, lo veíamos también acerca de los ángeles, pero ahora es acerca de todo esto, ¿verdad? Otro medio que el diablo ha usado para enriquecerse y poder tener pues la economía y acaparar a un mundo de personas. Y podemos ver películas, ahí solamente puse algunas, pero existen miles y miles de películas acerca de espantos y de Halloween, ¿sí? Actualmente se está proliferando mucho el payaso maldito, ¿sí? Todo esto, la ouija, ¿sí? El principio del mal. ¿Serán taquilleras? Porque te puedo asegurar que si voy y me planto, ¿dónde hay un zócalo por aquí cerca? Bueno, el zócalo. Que si me planto en medio del zócalo y comienzo a hablar de películas o de cosas ocultas, ¿se juntará la gente? Sí, Claro que sí, multitudes. Sí, y mucho dinero, ¿eh? Sí. Pero a ver, la otra cara de la moneda. ¿Qué pasará si voy al mismo lugar con mis mismas bocinas, el mismo micrófono, mi misma voz, y empiezo a hablar de Cristo? ¿Sí? Nadie. Sí, una vez hasta me Pero gritaron. bendice el lugar, hermano. ¿Perdón? Pero bendice el lugar. Pero También. escuchamos los que estamos en los dedos y pasamos por ahí. Y nadie, decía Maussan, hace. Y la iglesia sigue dormida. Hermanos, no veas películas de terror, por favor. Películas infantiles, otra vez con los niños. Pero son películas taquilleras, ahí puse algunas. ¿Sí? ¿Cuál reconocen? Gasparín, Las Brujas, Caroline. ¿Sí? Una vez hemos visto. Beetlejuice. Yo vi de chavita, vi ya viene la 2. Ya viene la voz. Ya hasta la está esperando, Caro. Hermanos, dice la palabra, no participen en las cosas infructuosas del diablo. Libros, otra vez, bestseller, lo más vendido. ¿Cuáles son? ¿Pero qué crees? Te tengo una noticia aquí. ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? La Biblia. La Biblia, en todos los idiomas. Sí, supera por mucho Y también a Harry estos. Potter. Y Harry Potter. El segundo es Harry Potter, interesantemente. ¿De qué habla Harry Potter? De ocultismo. De ocultismo, magia, hechicería, ¿sí? Magia negra, magia blanca, todo eso.
La Ouija. ¿Sí? En esta época, cuando viene todo lo de terror, ¿qué crees? A los niños les llama mucho la atención esto. ¿Sí? Dicen, ¿a poco no eres valiente? ¿No te tocó del niño? ¿A poco te da miedo? Y de repente te decían, ¿y por qué no vamos al panteón? A ver, ¿qué tan valiente eres? Y ahí va uno, ¿verdad? Como borreguito. Y te dicen, ¿y jugamos Ouija? ¿Y ay, qué tiene de malo? Ay, no pasó nada. No pasó nada. Un mundo espiritual tremendo moviéndose. ¿Sí? Al rato no pregunten por qué tus jóvenes son homosexuales, lesbianas, adictos, ¿sí? Alcohólicos. Tú dices, es que no pasa nada. Datos importantes. Hoy, la noche de Halloween, bueno, mañana, ¿verdad? Es reconocida por todos los satánicos, espiritistas, ocultistas y seguidores del diablo como noche del año nuevo para los brujos y brujas. Anthony LaVey, autor de la Biblia satánica, ministro de la Iglesia de Satán, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satánicos. Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el este europeo, concubina del alto ministro de Satán en esa misma área, se convirtió al cristianismo, abrió los ojos y decía, ¿qué dice? Que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. En los Estados Unidos y otros países del mundo, es el día en que más niños desaparecen. También se han reportado numerosos crímenes de personas sin escrúpulos que esconden solapadamente afiladas cuchillas dentro de las frutas. También regalan caramelos envenenados y hasta agujas usadas para drogas. ¿Para qué los drogan? Para llevárselos y presentarlos como sacrificio a un dios pagano. ¿Quién es? Satanás. Hay una palabra, veíamos la rueda de molino, que dice, cuidado con aquel que haga tropezar a uno de sus pequeñitos. La palabra tropezar en griego es escandalizar, o sea, agitar o hacer. Y lo podemos ver como arruinar a un niño con una mala conducta. ¿Sí? ¿Tú quieres hacer tropezar a uno? Pues le vas a arruinar la vida y va a tener una mala conducta. Ahí veíamos, ¿verdad?, que en esta fecha es cuando más sacrificios hay de bebés, ¿sí? Y personas adultas, ¿sí? Mayormente mujeres. Fiestas prohibidas por Dios, entonces podemos ver. Vamos a ver qué dice la Biblia. Por favor, hermano. Di no al Halloween. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Hay de aquel, ¿verdad? Dice el Señor, hay de aquel. ¿Sí? Cuidado. A quien a lo malo le llaman bueno y a la luz tinieblas. No tienen nada que ver. Dulce o amargo, luz, tinieblas, bueno o malo. La Biblia nos dice en Hebreos 9:27, y está establecido de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los seres humanos no pueden regresar a la tierra excepto como la forma en que Dios lo ordena. ¿Cuál es la forma? Y de la manera que está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Las almas no andan en el limbo, las almas no andan penando, son demonios. No te vienen a visitar. No te vienen a visitar, no te jalan las patas, no se te sube el muerto, no. Agua, porque es un charco. Sale, no al Halloween. Dice Efesios 5:11, en esta traducción, creo que es la Biblia al día. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Al contrario, gracias, háganles ver su error. Esa cita, hermano, por favor.
hay de los que a lo mal... se está repitiendo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10, 11. Ok, hay una palabra ahí que es, dice, ni quien practique adivinación, ni agorero. ¿Qué es un agorero? Los que adivinan el futuro, adivinación. Ajá. Adivinan el futuro, pero aparte echan una maldición. ¿Sí? Hay un personaje en la Biblia que se llama Balaam, ¿lo has leído? Y es precisamente él. ¿Sí? De repente viene un rey y le dice, oye, yo necesito que vengas y me maldigas al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Sí? Y lo intentó hacer una y otra vez, pero dice, es que Dios no me lo permite. Y una vez iba ahí caminando ya para maldecir al pueblo de Israel y venía montado en un burro, ¿verdad? Una burra. Era bien burra la burra. Ni tan burra, los burros somos nosotros a veces. Sí, de tal forma que en el camino le encuentra un ángel que Balaam no podía ver. ¿Pero qué creen? La burrita no era tan burra. Sí, y se frenaba, y por más que le pegaba y le insultaba y le decía, camínale, haz esto, vamos a hacer la maldad, vamos a hacer esto, la burra se detuvo. ¿Sí? Hasta que llegó un momento en que, ¿qué sucedió? La burra habló. La burra habló y le dijo que la burra habló. Ojo, la burra habló. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que desistiera de hacer su maldad? Hermano, si es posible, Dios va a hacer hablar un perro, un gato, con tal de que no sigas en tu necedad. Tremendo, ¿verdad? Si Dios lo hizo, digamos, con un agorero de renombre que era Balaam, ¿sí? El máximo líder, ¿sí? En cuanto a espiritistas de ese momento. Pero él no quería. No lo hizo. Pero él no quería, sino que... Pero era obligado, ¿verdad? Era obligado. Y no pudo. Simplemente no pudo. Entonces dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo. ¿A quién? ¿A quién está hablando? A ti, a mí. ¿Sí? O a su hija por el fuego. Cada vez que tú participas en estas obras infructuosas del diablo, ¿sí? Los estás pasando como por el fuego. ¿De dónde viene esta frase? Del dios Moloch. ¿Sí? El dios Moloch era venerado en la antigüedad, ¿sí? Y uno de los sacrificios que pedía, ¿cuál crees que era? Cada año se presentaba un bebé recién nacido para que lo pusieran en una estatua que era el dios Moloch, ¿sí? Pero esa estatua le prendían las manos al rojo vivo. Entonces ponían al bebé al rojo vivo, pero era ofrenda ¿para quién? Para el dios Moloch, o bien el padre de toda mentira, que por tiempos ha diseñado muchos ídolos, ¿sí? Muchas imágenes, pero la ofrenda es para Satanás. Entonces, a través de ritos, a través de costumbres, el diablo sigue trabajando. Dice la palabra, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10 y 11. El Halloween, ya vimos de dónde viene. Estos datos son interesantes. Esto empezó en el año 835 después de Cristo, la palabra Halloween, por el Papa Gregorio IV, ¿sí? Que estableció en esa fecha que se llamaría Día de Todos los Santos o Víspera de Todos los Santos. De repente se hizo un relajo ahí, de que decían, y esta costumbre, ¿cómo podemos unificarla? Ah, pues ya sabemos, vamos a establecer un día para que todos puedan celebrar a sus muertos. Y de ahí viene el Día de Todos los Santos, Víspera de Todos los Santos, y se arma la palabra Halloween. ¿Sí? En el inglés, all, todos, Hallow, santos, o santo o santos, y víspera. ¿Sí? Víspera de Todos los Santos. Estaba escuchando también que el mencionar la palabra Halloween es una alusión, obviamente la copia pirata del diablo, ¿sí? De la palabra aleluya. ¿Qué significa aleluya? ¿Sí? Alabanza
a nuestro Dios. Y esta palabra ha sido armada de tal forma como alabanza al diablo. ¿Sí? ¿Recibirá alabanza Satanás en ese día? Sí. Mucho. Recibe sacrificios, recibe alabanzas, recibe tantas cosas que de verdad, dice el Señor, despiértate tú que duermes. Aproximadamente 300 años antes de Cristo, los celtas vivieron en las islas británicas, escandinavas y Europa occidental. Sus usos y costumbres fueron controlados por los sacerdotes paganos llamados los druidas. ¿Quién entrará en tu casa? Haz esa pregunta. ¿Quién entrará a tu casa? ¿A quién servirás? Y es una pregunta contundente que el Señor te hace en este día y nos hace en este día. ¿A quién vas a dejar entrar a tu casa? ¿A quién vas a servir? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, concluyo con esas palabras diciendo: no dejes que la maldición entre a tu hogar. Te quiero poner la primera diapositiva. ¿Me ayuda a leerla, hermano, por favor? Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, Más fuerte. ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Amén. Concluye diciendo, ¿verdad? Pero el Señor tu Dios te prohíbe, así literalmente, te prohíbe hacer estas cosas. Y tú dices, y hay muchos que dicen, si llegas a ser cristiano, te vas a limitar de muchas cosas. ¿Lo has escuchado? Sí. Si te haces cristiano, vas a dejar de hacer esto y esto y esto y lo otro y lo otro. Amén. ¿Sí? Bueno, amén. ¿Será que Dios nos quiere esclavizar? No. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué prefieres, la muerte o la vida? La vida. La vida, ¿verdad? Entonces ponte de pie, por favor.